buenas, muchísimas gracias por estar otro día más con nosotros en España, tiempos difíciles. Si algo caracteriza en las últimas semanas la política española es que prácticamente salimos a sobresalto diario. Todavía no hemos resuelto ni muchísimo menos el gravísimo problema de Cataluña, cuando el gobierno nos mete unos presupuestos que no son aceptados por la mayoría de los partidos políticos, ni siquiera por la Unión Europea. A todo esto surgen adelantos electorales en Andalucía, con un futuro político de pactos muy incierto y con la sombra de un posible adelanto de elecciones generales. Brota el problema también de Gibraltar, y a todo esto Franco sigue en el Valle de los Caídos. Y por si fuera poco, en este menú, en este mejor dicho batiburrillo, una sala del Tribunal Supremo de lo contencioso coge, agarra y dice un día que el impuesto de actos jurídicos documentados pues que no lo paga el hipotecado, sino que lo paga el banco. Luego dice lo contrario, luego vienen partidos políticos que hace unos meses decían una cosa, luego dicen otra, viene un gobierno a golpe de decretazo y nos dice lo contrario. En fin, el que tenía que explicar lo del decretazo, alguien del gobierno, del Partido Socialista, una vez más, y ya viene siendo una costumbre en España a tiempos difíciles, nos llaman unos minutos antes de que empiece el programa, y como siempre esta es la presencia de gente del Partido Socialista, lo cual lo agradecemos profundamente. Pero vamos a presentar a los que sí han venido, ya alguno habitual como Jaime Olano del Partido Popular, un poco experto, ¿no?, en temas económicos. ¿Eres el único del partido que se atreve con...? No, bueno, afortunadamente somos muchos, pero bueno, ha coincidido que me ha tocado a mí el placer de venir en varias ocasiones. El marrón. Y ¿no? como digo, un placer. Siempre es bueno venir a un sitio a debatir con calma y con expertos, y a contraponer ideas, como pues, seguramente a lo largo de la tarde de hoy pues ocurre, ¿no? Pues a ver si podemos dar un poquito de luz. También portavoz, miembro de una asociación de afectados de hipotecas, Azael Baviano. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Sois muchos, hay muchas asociaciones, ¿no?, de afectados. Hay plataformas en todas las ciudades de España prácticamente, porque desahucios en todas las ciudades de España. Pues luego nos contará un poquito más cómo está el asunto, si es que alguien sabe cómo está la situación. Y un asesor jurídico que nos hemos traído, el único que ha querido venir, don Javier Gil. ¿A usted le vienen y le piden consejo? Bueno, yo lo que pasa es que llevo 36, 38 años pues dedicado exclusivamente a este campo, pero en el área del acreedor. Es decir, yo siempre he defendido a bancos, financieras, cajas, etcétera, etcétera. Lo que no quiere decir necesariamente que esté de acuerdo con ello. Bueno, allá usted. En fin, vamos a ver, no sé muy bien por dónde empezar, así que voy a empezar por don Jaime Olano, que nos diga cómo está la situación ahora, a día de hoy. El tema de los impuestos, qué es lo que ha hecho el gobierno. Nos hubiera gustado que nos lo explicara, pero ya les he dicho que no han querido venir y han avisado hace apenas unos minutos antes de comenzar el programa. ¿Cómo está la situación? Bien, Fran, pues a ver, intentaré hacer un resumen. Es verdad, como decías en tu introducción, que el Tribunal Supremo en el mes de octubre cambió una doctrina que era clara y que se venía aplicando desde hacía más de 23 años, y que decía que el impuesto de actos jurídicos documentados debía de abonarlo el prestatario, el cliente de la entidad, pues, que ya que estamos hablando de créditos hipotecarios. Es verdad que, bueno, pues en una actuación, si quieres, un tanto sorprendente, pues se decidió al final que el Pleno del Tribunal Supremo pues debatiera el asunto para fijar doctrina, y finalmente, pues después de una votación muy ajustada y de 2 días de deliberaciones, decidió por 15 votos a 13, creo recordar, que se volviera a la doctrina anterior, ¿no? Bueno, es una actuación, bueno, pues seguramente criticable, que ha creado unas expectativas en muchos ciudadanos hipotecados, y que, bueno, que el gobierno del señor Sánchez pues ha aprovechado en un ataque
populismo, diría yo, ¿no? Por ser un poquito más populista que su socio de Podemos. Bueno, pues enseguida salió a dar una rueda de prensa, esos días extraños en los que decide estar por España, y dio una rueda de prensa anunciando pomposamente que los clientes nunca más iban a pagar el impuesto de actos jurídicos documentados, porque él por decreto iba a evitarlo. Es verdad que a los Jaime, sin haber leído la sentencia. Sí, sin haber leído la sentencia. Y es verdad que a los 5 segundos, a la primera pregunta que le hicieron de oiga, ¿cómo va a evitar usted que el banco repercuta en el cliente el coste que supone, el incremento de coste que supone tener que abonar el impuesto de actos jurídicos documentados? Dijo que confiaba en la buena fe de los bancos, ¿no? Por lo tanto, por un lado, una declaración muy pomposa y muy grandilocuente de yo, Pedro Sánchez, evitaré que esto vuelva a ocurrir, y por otro lado, a los 10-15 segundos pues tuvo que afirmar en contra de lo que había dicho, que no sabía cómo lo iba a hacer y que serían los bancos los que decidirían si lo repercuten o no. Y la verdad es que a cualquier ciudadano normal, ¿no? pues nos preguntamos, oiga, en cualquier tipo de producto que uno compra, del tipo que sea, ¿no? Al final la empresa que lo comercializa pues tiene una serie de costes, ya sea de producción, impuestos, energéticos, salarios y un precio final, que al final son esos costes más un pequeño beneficio o un gran beneficio, cada uno lo que vea. Por lo tanto, se hace difícil pensar que ese impuesto no vaya a repercutir en los clientes. Y ahora en el Congreso de los Diputados, pues la semana pasada se aprobó ese Real Decreto, se confirmó, se validó ese Real Decreto, y también se aprobó la tramitación como proyecto de ley, porque es verdad que al haber sido hecho a toda prisa, pues primero hay serias dudas de que sea constitucional, porque no se puede modificar un impuesto por vía de decreto, sino que ha de ser por vía de un proyecto de ley. Y además hay que corregir ciertos errores, como por ejemplo lo que ocurre con las cajas de ahorros o las entidades de crédito colectivo. Y también con las deducciones. ¿Qué pasa con las deducciones que tenían aprobadas algunas comunidades autónomas? Porque ahora va a resultar que el cliente va a pagar más que antes por esa misma hipoteca, porque las comunidades autónomas tenían aprobadas deducciones para determinados colectivos, que algunas de ellas, por ejemplo Cataluña, se ha apresurado a derogar expresamente para cobrar el impuesto completo sin deducciones, ¿no? Que al final, como digo, todos razonablemente entendemos que va a ser repercutido en el cliente. Y esta es la situación. Paralelamente se está en fase de ponencia la ley de crédito hipotecario, que es ahí donde debería de haberse sustanciado todo esto, que de hecho se están sustanciando cosas que venían en ese Real Decreto, como la distribución de a quien corresponde cada gasto, ¿no? Derivado de esos créditos inmobiliarios. Pero bueno, el señor Sánchez, como digo, en un ataque de populismo quiso salir a ser el salvador de muchos españoles, y nuevamente con el señor Sánchez pues comprobamos que una cosa es lo que dice y otra cosa son los hechos, la realidad, ¿no? Decías que el presidente del gobierno dijo que confiaba en la buena fe de los bancos. Azael, ¿tú confiarías también en la buena fe de los bancos? En ese sentido, no, claro. O sea, solo confiaría en que no vayan a subir los precios si realmente funciona la ley de la oferta y la demanda, y eso hace que los bancos se vean limitados en subir el tipo de interés. A nivel de economía, a nivel económico, esa es como la esperanza de que no se suba, de que no se repercuta el impuesto a los ciudadanos, pero en cualquier caso creo que no hay alternativa. O sea, creo que la alternativa no puede ser no hacerle repercutir los impuestos a los bancos, no ponerle impuestos a los bancos porque de esa manera si no se vaya a repercutir a los ciudadanos. Perdona que te interrumpa, Azael. Es que en la propuesta nuestra del Partido Popular es que es algo tan sencillo como que la única manera de garantizar que el cliente no acaba pagando ese impuesto es ponerlo tipo cero, ¿no? Para la primera vivienda, que es lo que propone el Partido Popular, ¿no? Así de simple. Es lo que está ocurriendo en Europa. Es decir, vamos a ver, el impuesto de actos jurídicos documentados, en su caso transmisiones patrimoniales, no deja de ser un impuesto injusto. Es decir, aquí cuando se pega a la gente, pues se han estado pegando que si es el Estado, que si es el Gobierno, que si son el Ministerio, los bancos, que si son los individuos. Al final, ¿qué es? ¿Es un dinero que se lleva al Estado? Luego, por lo tanto, cuando se ha estado cargando todas las tintas contra los bancos absolutamente de manera injusta, porque no lo cobran los bancos,
lo cobra el Estado, en este caso comunidades autónomas. Es un mero intermediario. Que no están dispuestas a soltar ese impuesto, porque es una recaudación. Luego, por lo tanto, no estamos beneficiando a los clientes bancarios o a los clientes hipotecarios. Si de verdad queremos beneficiar y no andemos en tonterías de que si el banco va a repercutir, no, eliminemos el impuesto. ¿Qué pasa con las comunidades autónomas? Que no quieren. Luego, por lo tanto, señores, el debate no es si es el banco o es el consumidor. No enfrentemos al banco con consumidor, porque no nos olvidemos que los bancos es la gente de la calle. Hay cientos y cientos y miles de millones de particulares que tienen sus depósitos en los bancos. No es el señor Botín, la familia Botín o familia tal o familia cual. Me parece muy bien que a nivel político se quiera abusar de todo esto para crear malestar, pero no es verdad. El banco, en definitiva, los bancos, en definitiva, podemos llegar a ser todos. El único problema que hay aquí es que nos quieren enfrentar y no debe de haber enfrentamiento. El impuesto se debe erradicar. O si no, decirle a la gente en la calle que ese impuesto lo está cobrando el ayuntamiento, la comunidad, quien sea. ¿Vale? Da igual quién lo vaya a pagar. Que, por cierto, desde mi punto de vista profesional como abogado, no tiene por qué pagarlo el banco. El sujeto pasivo de ese impuesto es el ciudadano. Es el ciudadano porque la ley hipotecaria, Hacienda no entiende de consumidores, entiende de obligados, no entiende de consumidores. Esto es muy importante porque si vemos el artículo 68 de la ley de actos jurídicos documentados o el 8 del texto refundido, directamente dice que es el prestatario. Bueno, tienes la ley, ¿eh? Lo dice el reglamento. Lo dice el reglamento y la ley. La ley, artículo 68, artículo 68 que lo puedes ver. Pero es más, hay dos autos del Tribunal Constitucional del 2005 y del 2015 que literalmente cargan al sujeto pasivo al prestatario. Que por cierto es lógico, porque es que resulta que el sujeto pasivo, los que pedimos hipotecas, somos los señores que acreditamos que tenemos una capacidad económica para endeudarnos, es decir, estamos demostrando al Estado, a la sociedad, que somos capaces de generar riqueza. Luego, por lo tanto, si somos capaces de generar riqueza y pagar un préstamo, estamos obligados a pagar el correspondiente impuesto que el Estado nos quiera poner. El impuesto no se devenga por eso, el impuesto se devenga por el hecho de elevar a público el acuerdo. Claro, pero y quien ostenta el derecho por elevar a público el acuerdo es el banco, que es el que puede ejecutar un procedimiento más rápido. Pero es que está muy bien que vamos a ver, está muy bien que la gente quiera decir, es el banco el que quiere hacer esto, porque así tiene la capacidad ejecutiva el día de mañana. Eso es. Así. Claro, es el titular de ese derecho que se inscribe sobre la finca que es propiedad. Entonces yo ahora mismo hago una hipoteca, vamos a ver, para hacer una compraventa yo no tengo por qué inscribirla, ni tengo por qué hacer una escritura pública. ¿Por qué hago una escritura pública? ¿La compraventa? Sí, te pregunto, ¿por qué hago una...? No, para ostentar la propiedad. Pero tú sí que me las preguntas, porque tú me estás diciendo que le interesa al banco hacer la escritura y le interesa al banco inscribir, claro, según tú dices, ¿no? Evidentemente el Código Civil no te obliga ni a hacer escritura ni irte al registro, ¿vale? Bien, vale. ¿Por qué yo quiero ya hacer una escritura y por qué yo quiero llevármelo al registro de la propiedad? Yo, como... pero es que la cuestión es la escritura de préstamo hipotecario. La de préstamo hipotecario. ¿Por qué yo me la quiero hacer? Yo como prestatario no tengo ningún interés en eso. ¿Tú no tienes interés en eso? Claro ¿Y si a quien te ha comprado la casa se la embargan? No, pero si quiero decir, yo con la escritura de compraventa escribo mi titularidad, ¿sí? Con la escritura de préstamo el banco inscribe una preferencia sobre esa vivienda que no permite que sea embargada por otro que no sea. Pero ese acto jurídico que está haciendo el prestatario, el hipotecario, o sea, son dos actos jurídicos. Sí, son dos, el del préstamo y la garantía real que garantiza el negocio jurídico. Pero a mí me interesa inscribirlo todo. No, claro que sí, no. ¿Cómo que no? Hombre, claro que no. Vamos, pero yo desde luego te recomiendo que si pero tienes una casa y te pueden prestar sin hipotecar, no la hipoteques, evidentemente. Hombre, claro, mira, a mí si la puedo pagar al contado, pues es fenomenal. Con un préstamo, pero es que ese préstamo, vamos a ver, ese préstamo, una vez que se inscriba, a mí me está dando una garantía respecto a acreedores que yo tenga detrás, que no van a entrar en mi propiedad porque ya tengo garantizado hipoteca. Y cuando termines de pagar la hipoteca... Perdona, si yo tengo una hipoteca de 30 o 40 años y resulta que debo el coche y no puedo pagar el coche, desde luego la financiera no me va a coger la casa. Por supuesto.
Luego, por lo tanto, te va a interesar. Luego me está beneficiando tener la escritura inscrita. Ah, ¿no? Eso es un argumento, me parece completamente. Perdona, ese es el argumento. Bueno, respecto de pero ese es el argumento de un abogado, que yo no sé si eres compañero, eres abogado también, de casi 40 años ejecutando. Y sé lo que es eso, y sé lo que es poder decir a mi cliente, banco, caja, financiera, oye, hemos embargado, ya, pero hay una hipoteca delante, olvídate, para atrás. ¿A quién le beneficia eso? Al deudor, que está pagando la hipoteca, pero no me está pagando el coche a mí, o el leasing, o lo que sea. No, perdona. Pero ese argumento, hombre, es que ese argumento es igual. No puede ser motivo para imponer el impuesto a... Pero es que no, pero vamos a ver, si es que es el mismo argumento a la contra que tú me estás dando. Es decir, ¿a quién le interesa inscribir la hipoteca? Al banco. A los dos. No. A los dos. Bueno, hombre, yo si tengo la oportunidad de no escribirlo... Bueno, tú en persona, claro, bueno, tú, pero en general, y se interesa a los dos. En el caso parece que el Supremo se basaba también en si efectivamente estábamos hablando de dos actos completamente diferenciados, sí, préstamo y la o garantía. había una unidad de acto, ¿no? Claro. Que eso era un poco lo que le hacía ir a derivar el pago del impuesto, o sea, como sujeto pasivo del impuesto, o bien a la entidad financiera o bien al particular. Pero en todo caso, como decía Javier, al final el banco no cobraba el impuesto. El banco lo que hacía era, o lo que hará en adelante, es el intermediario, ¿no? Cobra y después deposita en Hacienda. Pero es que en este caso lo que es todavía más grave es que a la gente se la está engañando diciendo que no van a pagar ese impuesto como cualquier otro coste, los costes fiscales, los costes tributarios, los costes de producción de cualquier producto se repercuten en el precio, que no existe esa posibilidad. Es más, en este caso se van a repercutir en los primeros 3 o 5 años, depende cómo quede la ley de crédito hipotecario que se está tramitando ahora en fase de ponencia. Habrá que ver, porque al banco le interesará asegurarse recuperar el pago del impuesto, o bien en 3 años o bien en 5, depende cómo si lo va a repercutir, la banca lo va a repercutir. Yo entiendo que esta discusión que habéis tenido ahora, esta discusión de pareceres, de términos jurídicos, imagínense la sala tercera, porque creo que la votación estuvo 13 a 14. 15-13 algo. 15-13, muy ajustado, o sea que la cosa no debe estar nada clara, pero claro, todo esto, al final el presidente, Luis María de Picazo, en fin. No sé si hubo, se desdijo, se desdijo de lo que él había dicho. Creo que hubo sí. llamadas, no sé si está confirmado, es difícil, incluso de políticos que iban anunciando posteriores acciones del gobierno para tratar de influir en la sala tercera. Bueno, eso es lo que se comentó, sí. Nunca lo sabremos, o lo sabremos dentro de unos años, cuando ya sea demasiado. En cualquier caso, la situación ahora, desde luego, ha quedado una inseguridad jurídica es alucinante, mayúscula. Lo que no puede ser es que tengamos una legislación. ¿Esto qué consecuencias, vamos a ver, qué consecuencias de inversores puede tener? Pues yo, si ahora tuviera que comprar o hacer una hipoteca, estaría muy... Claro, ahora los bancos por cierto, los bancos han tirado en tromba, no pagues nada, lo hacemos, no, tú no tienes que pagar nada, lo vamos a hacer todos. Vamos, sabemos todos que es absoluta mentira. Es decir, te lo van a meter por algún lado, o por comisión de apertura, o por comisión de no sé qué, o porque me hagas el seguro de vida, o porque me hagas no sé cuánto, o que me pongan la nómina. Vamos a ver, el banco no van a perder 400, 500, 700 millones, que no lo van a perder, por Dios. Porque yo soy accionista de banco y digo, oiga, no. Bueno, pero sí que es cierto que los bancos... Bueno, pero eso quería preguntarte. No, pero ¿lo habéis notado en estas últimas semanas? Lo que hemos notado es que los bancos, realmente, a nivel históricamente, en los últimos 15 años sí que están ganando mucho menos dinero de lo que ganaban anteriormente con los préstamos hipotecarios, claro, eso es evidente. Claro. Y es más, la comisión de apertura en un montón de tribunales igual la está declarando abusiva. Sí. O sea, eso es habitual. Entonces, el embudo de la cláusula abusiva a un abaratamiento de las hipotecas, y eso es algo positivo para, por lo menos, respecto a las hipotecas sobre primera vivienda. Yo lo último que leí al respecto era todo lo contrario, ¿no? Que hubo un parón importante antes de la resolución. Hubo un parón hipotecario. Sí. Lo que pasa es que ahora se han lanzado como locos a decir que no van a cobrar a nadie nada, a vender hombre, por amor a Dios, no nos engañemos, hombre. Insisto, pensemos en cualquier producto. Cuando compras un coche, al final estás pagando los materiales, la mano de obra, los impuestos y todo y el beneficio del concesionario o de la marca del coche. Y esto no deja de ser un coste más que se va a repercutir en el cliente, sí o sí. Es más, como intentaba explicar antes,
seguramente se pague más de lo que se pagaba antes, porque insisto que como Javier explicaba que era un impuesto que estaba cedido a las comunidades autónomas, y es así, y en algunas comunidades autónomas pues había bonificaciones y deducciones para determinados colectivos, familias numerosas, personas en riesgo de exclusión social o discapacitados y otro tipo de colectivos. Cataluña, por ejemplo, los tenía. Bien, Cataluña, en cuanto se enteró que el gobierno iba a aprobar este Real Decreto, lo primero que hizo fue derogarlo. Claro. De manera que esas deducciones ya no se aplican y por lo tanto los jóvenes que en Cataluña quieran acceder a una vivienda, el banco les va a repercutir más dinero que el que ellos tendrían que pagar si llegan a ser ellos los obligados, porque la comunidad autónoma ahí sí que no se atrevería a modificar o a eliminar esa deducción o bonificación. Con lo cual hemos hecho un pan como unas tortas y, insisto, yo creo que el mejor resumen es la rueda de prensa del señor Sánchez diciendo grandilocuentemente: ningún consumidor volverá a pagar en España actos jurídicos documentados, y a los 15 segundos dice: bueno, confiamos en el buen hacer y la responsabilidad de los bancos para que no repercutan el impuesto, ¿no? En fin, de todas formas, esto es una columna, para mí es una columna de humo. Es decir, yo creo que la banca, y yo he estado trabajando con ellos muchos años y tengo que reconocerlo, ha abusado muchísimo, pero muchísimo de la gente. Muchísimo. Hasta el punto de tener 2 cuotas impagadas, por ejemplo, en un contrato de leasing de un camionero. Imagínate, 30 millones de las antiguas pesetas, y debías 2 cuotas, a lo mejor imagínate 2.000, 3.000 pesetas, le ejecutamos íntegramente los 30 millones de golpe, o sea, 28 millones de golpe. Y decías, claro, te llegaba el hombre y te decía: si no puedo pagar 3.000 pesetas, ¿cómo le voy a pagarle 30 millones? Y tú llegabas a tu director general, en mi caso, y te le decías: oiga, esto es una barbaridad, vamos a ejecutar los 3.000 euros. No, todo. Y los tribunales, desgraciadamente tengo que decirlo en este país, con todos mis respetos a los magistrados, sobre todo el Supremo, que son grandes juristas, han estado muy influenciados, voy a dejarlo ahí, por los poderes. Porque lo que no hay derecho es que durante tantísimos años se haya abusado tanto de la gente, Frank. En comisiones de apertura, en el cuartillo de redondeo, en vencimientos anticipados, en cobrar 30 euros por cada recibo impagado. Dices: ¿perdón? ¿En qué te has gastado tú 30 euros por llamarme por teléfono 30 pavos? Entonces te pasaban el cierre de cuenta en la ejecución de un contrato y te decía: gastos por gestión de impagados, 785, y sumabas 3. Perdón, ¿y esto? O sea, el abuso ha sido bestial. Pero dicho eso, no podemos cargar todas las tintas con el banco. Es decir, en actos jurídicos documentados, y en esto yo tengo que decir de que ¿por qué no se pueden compartir? Vamos a ver, beneficia a las dos partes. Si hay que cargar o no las tintas en los bancos, pero lo vamos a ver después de hacer una breve pausa. Somos Europa 20. Ven y descubre tu espacio de decoración en el centro de Madrid, situados en la primera planta en el número 32 de la carrera de San Jerónimo. Desde 1980, nuestro equipo de profesionales te ofrece las mejores soluciones para tu hogar. Realizamos proyectos en 3D. Somos especialistas en diseñar tus muebles a medida. Disponemos de las últimas tendencias en decoración con una exclusiva selección de artículos de las primeras marcas en diseño y calidad, nacionales e internacionales, ofreciendo una gran variedad de muebles para decorar todos los espacios de tu hogar. Entregamos en toda España. Somos tu tienda de decoración. Tu tienda en el centro. San Camilo es una empresa dedicada a la prestación de asistencia domiciliaria a personas mayores. Entre sus servicios destacan la ayuda en el aseo, las labores del hogar, el correcto suministro de medicación, el acompañamiento, así como la elaboración y compra de alimentación, sin dejar de lado cualquier desplazamiento que sea necesario. Además, disponen de un servicio vitalicio por el que no se tendrá que preocupar por el pago en metálico para requerir sus servicios.
También disponen de un servicio de adaptación de los hogares y espacios donde se le comenzará asesorando sobre los materiales y adaptaciones más recomendadas hasta la realización final de la obra. Realiza servicios en toda España. Bueno, pues ya estamos otra vez de vuelta. Recordamos para los espectadores que se incorporen ahora al programa, estamos hablando de hipotecas. Nos hubiera gustado que hubiera estado alguien del Partido Socialista, pero desgraciadamente a última hora pues han rechazado la oferta de estar aquí con nosotros y lo lamentábamos. Decía Javier Gil que los bancos han abusado mucho durante muchos años. ¿Siguen haciéndolo ahora? No sé, yo sé, lo fácil es ahora criticar a los bancos. Ahora no. Nos olvidamos de las cajas. O sea, la cuestión efectivamente es o sea, para mí la responsabilidad es mutua tanto de los gobiernos que ha habido los últimos 20, 30, toda la vida. 30, efectivamente, de los gobiernos, que yo creo que por una cuestión de que no hasta hace poco esto no era ningún problema ni se alzaba la voz a nivel social, pues claro, ahí estaba y todo seguía, no solo con el impuesto, sino con todo lo que nos comentaba Javier. Y, por ejemplo, sí que habría que plantear por qué hace 23 o 24 años, cuando se aprobó esta ley, ¿por qué se puso esa excepción hacia los bancos? ¿No? Porque sí que es una excepción concreta que es regulada en el reglamento. ¿De dónde salió? Que justo para la cuestión de los préstamos hipotecarios había una excepción de que en vez de pagarlo el banco era el ciudadano. Hay que preguntárselo a Felipe González. Efectivamente. Pero ha habido muchos gobiernos posteriores con posibilidad de cambiarlo y no se ha hecho. Y igualmente la directiva 93-13 del año 1993, con plazo de 2 años para transposición, si no me equivoco, desde el 95 tenía que estar transpuesta. Y todas las sentencias de Europa han venido precisamente por el incumplimiento de la transposición de esa directiva que se tenía que haber acabado de transponer en el año 1995. Bueno, en Europa, ¿cómo está, por cierto? Pues en Europa el Tribunal Superior de la Unión Europea nos está dando porrazos uno detrás de otro. La cláusula suelo, ahora estamos pendientes del vencimiento anticipado. Es decir, a mí lo que me indigna como español y como jurista es cómo puede ser tener nosotros unos juristas de una magnitud como Díaz Picazo, o sea, unos juristas de una talla, te digo, auténticos, fieras del mundo jurídico, hayan podido someterse, dejar sus criterios profesionales en función de determinados parámetros para que al final te venga Europa a dar porrazos. Cláusula suelo, el vencimiento anticipado. Claro, porque el embudo de la cláusula abusiva es enorme, enorme. Entonces, por la vía del consumo, ¡pua!, te entra todo lo que tú quieras. Te entra la comisión de apertura, te entran los gastos, te entran los intereses de mora en el 2013 no los quitaron, pero es que tú tienes que pensar que en el 2013, que no hace tantos años, Frank, es que hasta el 2013 los intereses de mora eran un 24 o un 25%, el 2% mensual. Y esto se ha consentido por los tribunales. Yo creo que tampoco debemos demonizar. Jaime, pero se ha consentido, ¿eh? Sí, pero es que yo los he ejecutado. El mercado inmobiliario en España ha funcionado razonablemente bien. De hecho, tú preguntabas por Europa. En muchas ocasiones España era puesto de ejemplo, ¿no?, de un mercado inmobiliario que funcionaba. Es verdad que los últimos años, pues sí, con esto de la burbuja inmobiliaria y sobre todo una burbuja de crédito que existió, es verdad que ahí es donde empezaron, pues que si cláusula suelo, que si unas comisiones desproporcionadas, que si la capacidad de ejecución y de resolución anticipada del contrato. Yo me acuerdo con dos, tres, bueno, en hipotecas, en hipotecas yo creo que eran tres cuotas que yo... No, esto es de 2013. Claro, antes te digo que yo con 2 cuotas he ejecutado. Bueno, y bueno, en cualquier caso, quiero decir que el mercado inmobiliario español no ha funcionado mal. De hecho, el 80% de los españoles tienen una vivienda en propiedad. Es algo que no ocurre en ningún otro país del mundo. Entre otras cosas, es una fórmula de ahorro con unas rentabilidades aceptables y bastante segura, ¿no? De hecho, creo que seguramente el único periodo de tiempo en que han bajado los precios de la vivienda fueron en esta crisis que recientemente estamos
bueno, hemos conseguido superar, pues que se ha llevado por delante a muchísima gente, ¿no? Y hubo que tomar medidas, y se ha mejorado mucho. Javier hablaba de la normativa que se aprobó en el año 2013 y Azael también, el Código de Buenas Prácticas, fondos sociales de vivienda. Se han hecho un montón de cosas que han ido mejorando esto, pero es verdad que determinados abusos de la banca se produjeron en un espacio temporal relativamente breve, y pensamos que la ley hipotecaria española viene de mediados del siglo pasado, ¿no? No estoy muy de acuerdo contigo, Jaime. Yo estoy ejerciendo el derecho del año 1977 con entidades de crédito. 1977. Y desde que yo empecé ya estaban usando. Bueno, vamos a ver. No sé, la cláusula suelo es algo de reciente, es relativamente reciente, lo cual no tiene por qué ser malo una cláusula suelo si está compensada con la cláusula techo. Bueno, está compensada, ¿no? Es esa descompensación lo que provoca que sea abusiva, ¿no? O la mala comercialización, que también. La obsesión de España es comprar pisos. ¿A quién no lo ha dicho su padre y su madre? Hijo, cómprate un piso. Hijo, cómprate un piso. Sí. ¿Y esa es toda la obsesión? ¿O es malo? Para mí es malo. Para mí es una de las situaciones que está abocada a la gente joven a unas grandes frustraciones. Se hipotecan 40 años o 30 años de su vida para pagar una hipoteca. Y tú me puedes decir, hombre, y un alquiler. Ya, bueno, bien, pero yo con un alquiler tengo movilidad. Con una hipoteca, ¿cómo lo hago? Dejo de pagar la hipoteca y me cambio. ¿Y si no vendo el piso? Y si me ha caído el valor del piso. Es decir, el coste que está teniendo la juventud, porque nosotros, yo con la edad que ya tenemos, bueno, o con la que yo tengo por lo menos, teníamos que amortizar en mi época en 10 años, ¿eh? En 10 años tienes que pagar la hipoteca sí o sí. Y al 12%. ¿no? Y al 12 y al 19%. Sí, claro. O sea, sí o bueno, sí había que tenías algo ahorrado cuando te metías, porque si no, no te metías. Pero bueno, quiero decirte que no había la competencia tan feroz que hay ahora. España a lo mejor hay muchos jóvenes muy jóvenes que quieren ya tener... Ya, pero se hipoteca. Yo tengo hijos. Yo creo que no ha funcionado mal, y además, decía antes... Sí, pero ha funcionado muy bien. Es una buena fórmula de ahorro. ¿Pero para qué? Con una rentabilidad en el largo plazo más o menos asegurada, y también cuando eres mayor, oye, te proporcionan una renta. O ganas en renta disponible porque no te detraen de tu pensión o de tus ingresos cuando eres mayor y ya estás jubilado, esa parte de renta que sería un alquiler, lo cual es importante y hace que las pensiones españolas además no tengan tantas diferencias con y si en el futuro otras. Resulta, Jaime, que nos van a cobrar por impuestos por patrimonio, si tienes una casa, si tienes un alquiler también, si tienes, no sé, ¿de qué sirve? Eso ya, ¿de qué claro. No, es que estamos viendo. Claro, si ¿de qué sirve tener Podemos no interesará comprar vivienda? Eso es evidente, bueno, no lo sé. Pero vamos, al final que hasta ahora ha funcionado bien, bastante. PP el día de mañana que tenga que hacer eso por necesidad económica. Es decir, por necesidad económica. No lo digo porque filosóficamente quisiera hacerlo, sino por necesidad económica. Es decir, aquí en España se tira siempre de lo mismo, del ciudadano medio y de sus propiedades, que le ha costado media vida. Pero ese es el ciudadano medio. Entonces, es el ciudadano medio que ha ahorrado siempre. Yo digo, el 80% de los españoles Jaime, no ha ahorrado porque no está dando las hipotecas al 100%. De hecho, la mayor parte de las herencias en España. Nosotros sí. Sí, claro. Cuando los tipos estaban al 18, claro, había. Claro, tenías que dar un 30% porque si no había manera. Pero quiero decir, la mayor parte de las herencias incluyen la vivienda habitual de la persona mayor. Y si encima te van a gravar. Claro, bueno, eso también, pero eso es otra cosa, ¿no? Quiero decir que la obsesión de la compra. Vamos a ver, la obsesión de ser propietario de algo. Esa obsesión que tienen en España. Tú estás en Francia, y hace montones de años en Francia puedes alquilar una casa a 50 años, hacías unos alquileres. ¿Y dónde compraba el ciudadano francés? En su disfrute, cuando ya tenía una edad, y se viene a la costa, o a la costa española, a la que fuere, y compran su apartamento, su historia, tal. Es decir, no hay... Bueno, y en Inglaterra, por ejemplo, la filosofía del inglés es, yo tengo un piso, vale, es mío, lo hipoteco porque voy a poner un bar. Hipoteco mi casa, sale el bar, he pagado la hipoteca. Es decir, tienen el bien no para que lo herede nadie, sino que es un bien que lo utilizo para mi bienestar, digamos, ¿no? Aquí no, aquí es tener una casa, cuando tienes una, voy a ver si me hago con otra. O sea, llega un momento que es que está la gente joven que está Azael, que es más joven, igual sabe más de qué hacéis ahora. La cuestión yo creo que era por el modelo que existía, ¿no? Claro, el modelo y precisamente la burbuja es eso, no es que se concentre en unos pocos años como la salida de todo esto de cláusulas y demás, sino que ahí explota y se hace inasumible.
si el modelo que tú planteas realmente se hubiese acompañado de una política, por ejemplo, de vivienda pública, porque no todo eran clases medias en el país, si se hubiese acompañado de una política de vivienda pública que diese al ojo a todas las personas que no podían acceder a ese modelo, probablemente... A ver, yo no digo que el modelo sea perfecto, digo que no ha funcionado mal. Y, claro, ha sido ejemplo, durante muchos años ha sido ejemplo. Y sí es verdad, y antes decía, la burbuja fundamentalmente es un problema de crédito, no tanto de vivienda. Hay una cantidad de crédito disponible, los bancos te metían el crédito por los ojos, el gobierno te incitaba a comprar, el Banco de España te decía que era maravilloso que te aprovecharas, y esto fue, y al final las entidades de crédito, fundamentalmente no bancos, sino cajas de ahorro, tenían pues más del 40% del riesgo concentrado en riesgo inmobiliario, claro. En cuanto empiezan a no poder devolver los créditos al Banco Central Europeo, empiezan las preferentes, empiezan las cláusulas suelo, empiezan todo este tipo de cosas que a ellos les garantizaban ingresos, empiezan los desahucios express que aprobó el Partido Socialista con Zapatero en el gobierno. Dijo, agilizaremos los desahucios. Me acuerdo de esa rueda de prensa de la señora Chacón, ¿no? Quiero decir que fue, a mi modo de ver, el tema de la burbuja fue más un tema de crédito que de demanda de vivienda. Partiendo de la base de la obsesión de que hay que comprar. Y tú tienes que pensar que España... De la ley del suelo del 98, que precisamente fomenta eso. Claro, no, endeudamiento. No, vamos a ver. Yo creo que cuanto modificar el presidente José María Aznar, mejor, sí. Pero además el endeudamiento que hemos tenido es como consecuencia de las ayudas que nos ha venido de Europa. Quiero decirte que España quiero decirte que España ha empezado a crecer. No, es que la gente se ha podido meter, o nos hemos podido meter cuando teníamos 30, 40 años y tal y cual. Primero porque España estaba creciendo exponencialmente de una manera vertiginosa, muy bien, porque estábamos muy atrás. Entonces, como estábamos muy atrás, pues claro, nada que empezó con el euro y tal, ¡pum! De un café de 90 céntimos a unos 60 el euro. A crédito. Quiero decir, claro, ahí voy. Y el problema es cuando ya no se pueden pagar esos créditos. Ahí voy. Empieza el abuso al cliente, a las clases medias. Ahí voy, es que cuando te están metiéndote en la... Primero que venimos de la herencia de nuestros padres, que hay que comprar. Si a eso le añades que todo el sistema financiero y político es compre, y te doy facilidad, y te doy más, vamos a ver, se ha estado haciendo durante muchísimos años, dando el 100% de las hipotecas, más el coche si te lo querías comprar. Sí. No queda mucho de programa, a mí sí me gustaría que fuera un poco didáctico y sobre todo aconsejar qué hacer a partir de ahora, con esta inseguridad jurídica. Yo no sé, vosotros en vuestra plataforma, a los que tengan hipoteca o con cláusula de suelo, con no sé qué les estáis diciendo? ¿Qué tienen que hacer? Al final una cuestión de, sobre todo, como abogado, fomentar la abogacía preventiva, que supongo que eso no se ha llevado nunca y ahora a ver, asesoramiento. ¿Qué es eso de la abogacía? Tener un abogado... Ahí si eso hubiera funcionado en España. Todo el asesoramiento previo. Y en todos los ámbitos. O sea, no lanzarse al banco de cabeza. Banco, caja, porque a veces metemos en el mismo saco bancos y cajas. Bueno, al final las cajas han estado haciendo lo mismo que los bancos. O sea, al final han sido lo mismo. Ha sido una competencia desleal para los bancos las cajas, pero han hecho lo mismo. Bueno, con el consentimiento político. Pero quería volver a la pregunta que me hiciste antes, que no te contesté. Porque precisamente tú me dices qué hacéis ahora y ahora lo más habitual es el alquiler. Y precisamente estamos ahora viviendo una burbuja de alquiler. Y estamos hablando de la burbuja que tuvimos con el crédito y no se están planteando por ahora soluciones efectivas a la burbuja del alquiler. Alquileres siguen con la ley de 3 años que modificó el gobierno de Rajoy. No se protege realmente, en mi opinión, al inquilino lo suficiente. Bueno, hay de todo. El tema de la seguridad jurídica hay que proteger ambas partes. Porque si tú no protegemos al oferente, al dueño del piso, no lo va a poner en alquiler nunca. Claro, el dueño habrá que protegerle, que perciba su renta, por ejemplo, y que se conserve su inmueble. Por ejemplo, y que en el caso cosa que no ocurre, y que en el caso de impago, recupere su bien. Claro, y contratos que no sean demasiado largos. Yo es que creo que toda Pero contratos que no sean demasiado largos ahora hay un proyecto no, porque al final, si tú no le pones unas condiciones adecuadas de seguridad jurídica y adecuados en el mercado, con cierta rentabilidad, al final yo, oferente, no saco el bien en alquiler.
Pero eso, ¿quién? ¿Los bancos o los grandes fondos? No, esos son los que menos, o sea, la mayor parte de la vivienda en alquiler en España no está en poder de los bancos, ni está en poder de las grandes constructoras, ni de las OCIMES, ni de los fondos buitres. Los fondos buitres no llegan ni al 2%, con lo cual, al 3%, me da igual. Para ti, el 7%, da igual. No te puedo decir cifras porque da igual, muy poquito. Al final es el españolito de a pie que tiene 2 viviendas y que la pone en alquiler. Esa es la inmensa mayoría de la vivienda en alquiler en este país, ¿no? Y aparte de que tú puedes hacer una bolsa de vivienda pública, nosotros hemos creado una bolsa de 10.000 viviendas. Pero Jaime, ¿no? el inquilino no le puedes tener con un contrato de alquiler a 3 años, que a los 3 años le diga la propiedad, ¿cuánto estás pagando? 1.000, ahora 1.500. En 3 años, ¿eh? ¿Qué estabilidad tiene esa familia? Eso es. Pero no se cumple un ciclo escolar, por ejemplo. Pero tienes que conjugar ambas cosas. Tú tampoco puedes decirle a una persona, oiga, en 5 años no, más 2 ampliables, 7, porque dice, oiga, mire, yo no lo sé, de aquí a 7 años mi hijo ya terminó la carrera, a lo mejor le quiero donar. No, esas son excepciones. Esas excepciones las vas a contemplar siempre. Si son cosas familiares, te divorcias, necesitas tu vivienda. No podemos. Todo eso lo regula ya la Claro, no, esas son excepciones. Yo creo que los plazos demasiado largos al final lo que hacen es retraer la demanda. No sacas pisos en alquiler. La oferta, perdón. No, lo que pasa es que estás provocando la especulación. Claro. Estás provocando que el propietario de un piso en 3 años, que lo tiene en 1.000 euros, que ya es un buen alquiler, te diga 1.300. Si no, a la calle. Porque si hay otro piso, en lugar de subir por IPC. No, porque si hay otro piso al lado, que te cobran 900, Jaime, no te va a cobrar 1.300. Jaime, el otro está igual, a lo mejor te lo baja, al siguiente se lo baja. Jaime, el otro está igual porque si la legislación está a 3 años, están todos iguales. La oferta. Claro, pero entonces la oferta tienes que subir, como está diciendo, con el fomento de obra pública. No, claro, no necesariamente. Hombre, si hay un montón para de la gente joven, vosotros conocéis para la gente joven, hay un montón de vivienda que no se pone en alquiler. Bueno, vivienda vacía, ya sabes que es un concepto. Yo creo que un pequeño propietario realmente no se puede plantear si sacarla al mercado de alquiler o no, porque si necesita esos 800 euros. Es que la ponen en alquiler. La ponen en alquiler. O sea, de 3 años son los fondos los que no lo ponen en alquiler. Pero eso es un porcentaje muy pequeño el de los fondos. Bueno, pero esos fondos muy pequeños son los que. Y las OCIMES también. Pero esos fondos son operaciones. Sí, pero son operaciones llaman la atención de 200, millonarias, claro, pero que te bloquean 3 urbanizaciones y no se pone un piso a la venta, 2000. Jaime. Yo estoy de acuerdo con Aceguel que dice, hombre, yo soy particular y tengo un piso en alquiler, vamos, lo voy a poner en alquiler. 1.900, me da igual, lo pongo en alquiler. No, porque a ver, yo también soy abogado y la gente te viene y te dice, oye, ¿qué garantías tengo yo de que voy a cobrar el alquiler a fin de mes? ¿Qué garantías? Eso es otra historia. Ese es otro debate, Se busquen las garantías necesarias para que tú puedas recuperar tu bien, recuperar la posesión, porque el bien siempre es tuyo, no lo has perdido jamás. Recuperar la posesión en cualquier caso, pero quiero decirte, se instrumentan los mecanismos de manera que tampoco puede ser para el inquilino o aquí te pillo, aquí te mato. Es decir, yo dejo de pagar hoy y te dicen en 30 días usted a la puñetera calle. Hay que comprobar, hay que saber si tú has entrado en una vivienda, por ejemplo, amueblada o has entrado en una vivienda sin muebles. Es decir, hay muchas variables para poder articular una serie de plazos. Lo que no puede ser es que de repente al inquilino le pongas en la calle inmediatamente. No, hombre, hay que dar un plazo, porque la seguridad la tienes. Asegúrate, seguro, metes en la renta y ten eso asegurado con una compañía de seguros. Y esa compañía de seguro te va a garantizar los 3 meses que necesitas, por poner un ejemplo, 3 meses necesitas para que se vaya tu inquilino. Tú no pierdes la renta, la compañía de seguros te lo va a pagar y se lo vas a incrementar en la renta. No lo echas en 3 meses. Que de hecho ahora menos. Ahora menos de 3 meses. Con la ocupación. Bueno, pues eso. Hablamos de una cosa y luego me metes otra, la ocupación. Esa es otra historia. Estoy viendo un inquilino normal y corriente que deje de pagar este mes, pero no te deja de pagar en 3 meses está en la calle. Sí, hombre, pero no te deja de pagar un inquilino normal. El que te deja de pagar. ¿Cómo que no te deja de pagar un inquilino normal, Jaime? No es lo habitual. Hombre, te deja de pagar porque se queda en paro, porque tiene una desgracia familiar, porque le bajó el sueldo. Porque ese inquilino no te paga este mes, pero bueno, más adelante ya me pagarás. Que esto, si el inquilino es una persona normal, no suele haber problemas, incluso se dilatan los plazos. Jaime, que la gente deja de pagar las rentas no porque quieran dejar de pagarlas, es porque tienen dificultades para pagarlas, Jaime.
Bueno, o sea, la gente que deja de pagar una renta, como una hipoteca, nadie deja de pagar una hipoteca porque es lo último que dejas de pagar. No pagas el coche, no, incluso fíjate, hasta el colegio de los niños, la hipoteca es sagrada. Cuando tú dejas de pagar eso, es que estás en unos límites, pues en los límites que estás, y ya no puedes más. Entonces el Estado tiene que articular unos mecanismos para que esas personas que se encuentren en esa situación, darles un oxígeno para que salgan de esa situación. Que eso nos llevaría a otro debate que te diría a ti ahora mismo, por ejemplo, en el tema de las escrituras, de las hipotecas, tenerlas inscritas, porque si yo me meto ahora mismo en un concurso de acreedores, si tú te metes en un concurso de acreedores, a que te gustaría tener tu escritura de hipoteca inscrita, a que te gustaría inscrita, porque si tú no tienes inscrita tu casa y te metes en un concurso de acreedores, amigo mío, has perdido la casa. Si la tienes inscrita en la hipoteca, no has perdido la casa, porque tienes un derecho preferente y tú lo sabes igual que yo. Entonces, fíjate si os interesa tener inscrita la escritura de hipoteca. Yo sí quería preguntar a todos, si me podéis responder, con todo este asunto ahora de los impuestos, las plataformas, el consumidor, la gente joven o mayor, ¿qué le aconsejáis que haga ahora? Que compre. Es que lo que te comentaba, que es que no se trata de un consejo, de un asesoramiento genérico, es que cada situación tiene su cuestión. Y hombre, pues yo particularmente recomiendo un alquiler siempre y cuando no tengas una capacidad económica muy alta, pero bueno, es un consejo genérico, ¿no? O sea, en las plataformas, ¿no es momento ahora para meterse en una hipoteca? Hipoteca sí, económicamente. En una hipoteca sí, en una hipoteca. Sí, una hipoteca claro que sí. Ahora mismo no vas a pagar nada. Pero no vas a pagar ni actos jurídicos documentados, ni registro. No vas a pagar nada. Hasta que espabilen los bancos. Si la quieres comprar. Es el momento. Hasta que tú, lo acabas de decir fenomenal. Hasta que espabilen los bancos. Tipo variable, tipo fijo, pues depende. No, pero ahora mismo tú vas a hacer la hipoteca, no te va a cobrar nadie nada, ningún banco. Prácticamente ninguno, ni notario, ni lo otro, nada, cero, hasta que espabilen, hasta que salga la ley, que es lo que acabas de comentar. Te lo cobran en la TAE. Bueno, no, en la TAE no te lo cobran, la TAE, como te cobren la TAE, le metes un puro que los doblas. Te lo meten en algo. Bueno, podrán metértelo, no, pero respondiendo a tu pregunta, ¿qué hacer ahora? Ahora es el momento, porque ahora no vas a pagar nada, que normalmente suele ser un 10% del coste. Entonces, oye, no es un dinero, es un dinerito, un 10%. O sea, si ahora puedes hacerlo, métete ahora porque los bancos están que no saben qué va a ocurrir con la ley que se está tramitando. Sí. Porque ahora cuando salga la ley te van a decir, por ejemplo... la ley mañana hay reunión de la ponencia. Por cierto, es fantástico, y es probable que vaya... Mañana, que ya están... Que vaya adelante. Bueno, vaya adelante, después tiene que ir a comisión, después tiene que ir hay unos aspectos muy interesantes de esa ley. Por ejemplo, tú fíjate, quieres comprar una casa, compras la casa, vamos a hacer la escritura de hipoteca, y el notario tiene que darte la escritura entre 7 y 8 días antes y llevártela tú a tu casa para estudiarla y leerla. No como a mañana, hombre, eso ayuda. Que te la leen deprisa y te por cierto, que el notario es del banco, las tasadoras del banco, las gestorías del banco, todos del banco. Entonces llegas ahí al notario, te lo leen, no, ahora no. Ahora tú elegirás al notario. Ahora vas a elegir tu notario, vas a elegir la sociedad de tasación. Una propuesta vinculante durante 7 días antes. Pero no creo que cambie mucho eso, lo que es el acceso, porque realmente pero eso al final las condiciones son impuestas. No, son contratos inalagmáticos. Tú no vas a poder hacer tampoco por cada cliente de un banco hacer un contrato distinto. Pero tú no puedes poner una sola pega a los contratos que se te no, pero no es bueno, pero porque de hecho vas a saber lo que pero por lo menos vas a saber lo que firmas. Eso ya es algo más o menos. Claro. Y eso ya es algo importante, ¿no? Porque antes vas a asumir el abuso. Yo cuando firmé mi hipoteca no tiene por qué haber abuso ya. El notario me leyó 25 páginas de carrerilla que vamos. Es que antes ninguno estábamos atendiendo a los vinculantes antes se firmaban en notaría con fecha de 3 días de antes y no pasaba. Sí, vale. Que antes ha habido ¿va a cambiar? Bueno, pues no lo sé. Pero no va a haber tanto abuso como antes. No lo va a haber, es imposible. Es imposible porque la propia banca sabe que hay un montón de colectivos, de abogados y de plataformas que están todos así. Sí, está claro que hay un límite que ya no pueden sobrepasar. Entonces, cuidado, no va a hacer el banco lo que ha estado haciendo tradicionalmente, vamos, ni harto de whisky. Pero precisamente la ley que estáis preparando, o sea, para mí protegería más. O sea, sería más útil si se dedica expresamente a proteger determinadas cuestiones, o sea, a tutelar determinadas cuestiones en esa contratación tan relevante,
que a garantizar unos determinados plazos de transparencia o de antelación. Esto es muy importante, la transparencia, de verdad. Por supuesto que lo es. Claro, Vamos, precisamente la directiva que comentábamos entra en antes. el precontrato, en la firma del contrato y después también en el postcontrato, la posibilidad de cambiar Claro, pero es que vamos a variable, la capacidad de innovación sin que haya un coste excesivo. ¿Por qué no se plantea en esa ley la responsabilidad del bien limitada al bien hipotecado? Pero eso ya existe, pero es que eso ya existe. Sí, eso está típico, pero no hay ningún banco que te lo vaya a dar. No, porque te va a cobrar más cuota, eres tú el que no quieres. No te lo va a ofrecer ningún banco. No, no te lo ofrecen, no, Jaime, eso no te lo dan. La dación en pago, mira, no te lo dan ni de en coña. el último año se firmaron 9.000. No, la dación en pago sí, pero me refiero, cuando constituye la hipoteca que se limite. Ya lo sé. Así el banco no daría tanto dinero, no habría ni que poner un límite. Claro, pero eso es tanto como la dación en pago, lo que me estás diciendo. Eso es la dación en pago, pero la dación en pago existe en la ley hipotecaria desde el año 50, o 49 o 48. Sí, pero no lo claro, pero el problema es que el banco dice, vale, yo si me metes la dación en pago, yo la cuota en lugar de ser Euribor más 0,35 va a ser Euribor más 4,5, y tú dices, yo no lo quiero. Pues yo por eso a lo mejor le recomendaría a un cliente cogerla. Perdóname, si tú estás más centrado que yo, porque estás ahí metido en el mundo ¿qué va a ocurrir con el saldo pendiente que no cubra la vivienda? No lo sé, es que no estoy en esa ponencia, sé que se reúne mañana, pero yo no estoy en esa ponencia. Aquí lo durísimo de este asunto durante tantísimos años, Frank, es que tú pierdes la casa en una subasta y encima te quedan colgados 100.000 euros que tienes que seguir chinchando, sin la casa. Y ni siquiera te restan el 100% del... Porque teníamos, ahora ha cambiado la ley en el 2015, pero teníamos una caducidad de 15 años para que prescribieran las deudas personales. 15 años. Claro, porque son los fondos y toda esta gente se han puesto aquí en España, se han puesto como locos, porque dicen, yo le compro al banco, esto vale 1.000 euros, yo se lo compro por 50 euros, no, es fallido, no, el deudor desaparecido, no sé quién es, da igual, yo por 50 euros te lo compro. Ese señor tenía 15 años, o 10 o 12 todavía pendientes para localizarle, buscarle dónde está, no sé, y lo compró por 50 euros. En cuanto le localice y le diga que dame 300, voy a tener negocio que hacen los fondos, multiplica por miles de millones. Historia que se les ha jorobado desde el 2015, porque ahora son 5 años. Y a partir de 2020 se les ha jorobado el invento. Pero por eso yo le estaba preguntando si ahora sale a subasta una casa. No conozco el detalle. ¿Qué pasa con los saldos pendientes si no cubren? No conozco el detalle, ya te digo, no estoy en la ponencia, sé que se reúne mañana y que se han venido reuniendo estas semanas y que al final terminamos en dación de pago. Y para que sea una dación de pago y se pudiera hacer, señores del banco, no den el 100%. Claro, ya no se está dando el 100%. ¿Qué? Últimamente... Pero, Jaime, no. Venga, hombre, cuando tú quieras, el BBV, el Santander... Venga, últimamente no, estaban dando el 80, por ahí. Que te lo cuentan, la práctica es el 100%. Lo que no hacen ahora es meter el coche. Yo te digo. Y supongo que faltará poco para que lo metan, pero bueno. Lo que intento decirte es que ahora mismo, vale, van a hacer la hipoteca, venga, perfecto, pero ¿qué ocurre si no puedo pagar, sale a subasta, me quedo sin casa y debo todavía 30.000? Señores, no den un crédito, un préstamo hipotecario, denlo del 60%. Si no puedo pagarlo, le suelto la vivienda y terminado. Hay estudios que lo que es la hipoteca pura y dura, porque esto es un crédito hipotecario que no es exactamente una hipoteca, que sí, pero no. Sí, bueno. Entonces, pero claro, lo que es la hipoteca, siempre se calculaba que entre un 60 y un 70% para que fuera... Es que no nos podemos engañar, la gente al final quiere entrar más por puro riesgo. La gente quiere entrar en casas donde no puede pagar. Yo creo que ya sartenes no nos van a regalar, si acaso algún sartenazo. Eso también. Nos quedan ya hemos 15 segundos cada uno. El panorama político, desde luego, ¿qué pozo ha dejado en todo este follón, los decretos? Bueno, pues lo decía al principio, ¿no? Improvisación y si quieres populismo tributario, ¿no? Que no hay cosa peor, es pretender hacerle pensar al ciudadano que lo estás protegiendo cuando no es real eso, ¿no? Y además ellos saben que no es real. Insisto, no voy a repetir la frase de Sánchez, pero es que francamente definió muy bien lo que estaba ocurriendo. Yo les cuento a ustedes una cosa, pero la realidad es que espero que los bancos sean responsables y no lo hagan, ¿no? ¿Ha mejorado un poco la situación de los ciudadanos? Está mejorando gracias a Europa, pero ya que no les va a quedar más remedio que asumir cambios legislativos que los hagan para proteger realmente a las personas de a pie. ¿Y habrá que buscarse un abogado sí o sí para todo? Para todo. Es la abogacía preventiva que si este país lo hubiera ejecutado hace muchos años,
no sabes la cantidad de problemas que se hubiesen eliminado. Bueno, pues espero que Eso les es haya corporativismo, servido. porque los tres No, no somos- es corporativismo, no es Aquí corporativismo. nadie va a estar en contra. Espero que les haya servido. Muchísimas gracias por Javier, Un placer. Jaime Un placer, y gracias. Rafael por estar con nosotros. Gracias también al Partido Socialista por su ausencia. Es una costumbre ya de España, tiempos difíciles. Hasta otra.